el Salmo 25. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 25. El título de la meditación del día de hoy, de nuestro primer día, nuestro primer domingo del culto vespertino, es David, un rey que absolutamente reconoce en quién no confía. Entonces tengamos en cuenta eso. David, un rey que absolutamente reconoce en quién no confiar. Al transcurrir la meditación vamos a observar David en quién no confía. Y para demostrar la idea general del texto del Salmo 25, entonces quisiera representar la manera en cómo de manera global podemos enfocar de una manera más práctica referente a lo que David quiere o apunta en esta oración. Entonces quisiera representarlo de la siguiente manera, tomando como ejemplo al hermano Juliano, ¿sí? Que es la persona que más tengo presente y observo en él que está atravesando en una circunstancia bastante agobiante, pues por la salud que ha tenido disminuida en estos últimos días. Y observo ya hace más o menos un mes la aflicción que el hermano está padeciendo, ¿no? Experimenta el dolor constante por la hernia inguinal que él tiene en este momento, costándole mucho dolor en su diario vivir. Le observo limitado en ocasiones, más que trabajo con él, le observo limitado, ya no como antes, la manera en que él trabajaba con más fuerza, ahora se ve disminuido por ello, muy adolorido. Y también se ve frustrado en el sentido de que al observar que no hay una cita rápida para que le puedan dar una pronta solución al corregir esta hernia, entonces claramente se ve frustrado frente a ello. Pero igual hemos escuchado unas buenas noticias respecto a ello, que esta semana tiene una cita, que se la han adelantado, entonces eso es bueno y gracias al Señor. Entonces, esta aflicción desde que apareció le ha llevado al hermano a correr de un lado al otro, ¿cierto? Por una solución pronto. Y el hermano Juliano, corríjame si no es así, y así es, ¿cierto? Entonces, quisiera que cada uno de los presentes, de los que estamos acá, si ha pasado algún momento parecido respecto a su salud que le ha llevado primero a como él está en este momento, afanarse por buscar solución médica, y segundo, su pronta recuperación. Y al no ver esa solución, que le ha llevado a cierto punto de desesperación, antes de que le hubiesen llamado, ¿cierto? Que le hubiesen adelantado esa cita con el cirujano. Pero antes de eso se veía ese desespero en él, yo lo observaba en él. Ahora, en mi caso, yo también he pasado hace poco por eso, con mi esposa, ¿cierto? En el embarazo, con la amenaza de parto pretérmino, corríamos de un lado para otro para una pronta solución. En mantener el embarazo, gracias al Señor, se pudo. Y ahora observamos a Josué. Y ahora con esa enfermedad también de la congestión nasal, uno corre frente a una enfermedad que a alguien le toca, quien lo vive es quien lo goza, uno se afana por una pronta solución y corre de un lado a otro. O sea, uno busca esa solución. Y sé que muchos de ustedes han pasado por lo mismo. Entonces, traigan nuevamente a ustedes esa situación por la que han pasado, esa experiencia. Y vamos a observar, vamos a darle un mejor entendimiento a lo que el Salmo 25 nos quiere decir. Entonces, vamos a conducir, o el Salmo nos va a conducir de esta manera, el Salmo capítulo 25. De los versos 1 al 3 veremos nuestro primer punto. Tiene por título La apresurada espera de David. La apresurada espera de David. De los versos 4 al 5 veremos el segundo punto, el sometimiento de David en quien espera. Hay un hallazgo en particular de gran importancia y en los versos 6 al 7 miraremos el tercer punto y es el gran descubrimiento de esa espera de David. Al cuarto punto observaremos que lleva a David a entender que en él mismo no puede confiar, que es el tema por nombre de esta meditación.
Y por último, la conclusión de la espera de David. Entonces, iniciemos. Quisiera que en una voz unánime leyéramos nuestro primer punto a desarrollar, la apresurada espera de David. Leamos por favor del verso 1 al 3 a la voz de 3. 1, 2, 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. La apresurada espera de David. Entonces, aquí observamos que David conoce muy bien su condición, su enfermedad, y vemos cómo se dirige en total necesidad a su Señor, a su Dios. Observamos primero que la manera de dirigirse es en total humildad, humillación. Eso lo observamos en el primer tramo del verso 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Hay un motivo por el cual inicialmente está muy inquietado David. Siente que su alma está turbada, ¿no? Por eso dirige estas palabras que observamos en el verso 1 al 3. Y dirige correctamente esa alma turbada. ¿Qué hace? La levanta con total humillación al Dios poderoso. Entonces recordemos cómo comienza el título de este mensaje: el rey David. ¿Y acaso un rey debe humillarse ante otro? Es una pregunta válida frente a esto, ¿no? Pero en tiempos antiguos tengamos en cuenta que la prepotencia por tal posición de estar en el monarcado, en una posición de rey, pues esa posición altísima claramente les llevaba a que no deberse humillar a otro, ¿no? Pero observamos que el rey David como rey, sí lo hace, se humilla ante alguien mayor que él. El inicio de este verso es una antesala muy demandante por parte de David a su rey mucho mayor, que nos va clarificando a medida en que avancemos del por qué se humilla de tal manera. Ahora, también no hay una dura cerviz. Está levantada su alma a Dios. No hay una dura cerviz espiritual. No hay una arrogancia, no hay un orgullo frente a quien se está levantando. Observamos que levanta su alma a su Señor, a Dios. Y se añade, él en quien solo confía, dice que solo confío en ti. La palabra confiar, antecedido con un sentimiento tan profundo de que solo en Dios puede refugiarse. El significado inmediato de la palabra confiar es apresurarse a refugiarse. Esa es la palabra confiar, apresurarse a refugiarse. Entonces, ¿qué observábamos acá? A ti, observamos, oh Jehová. Eso es una exclamación de bastante profundidad en un sentimiento que él está expresando. Dice que, oh Jehová, en ti confío, en ti yo me apresuro a refugiarme. Ese es el significado más inmediato de esta palabra. Entonces ya vamos viendo que hay algo muy preocupante que está sucediendo para David, por el cual él se está apresurando. ¿Por qué se apresura a refugiarse en su Señor? ¿Por qué se exclama de tal manera así? ¿Por qué tan apresurado en refugiarse David? Entonces es importante aclarar que el confiar en alguien que puede ayudarle en su estado, en una acción en el cual esa persona que está poniendo su confianza en otra, la respuesta es esperar. Si yo confío en alguien, ¿sí? Eso quiere decir que yo ya no pongo mi confianza en mí, sino que espero en quien yo estoy confiando. Si él dice que se apresura a refugiarse en alguien, es porque de tal manera deja toda su espera en él. Ese es el confiar. ¿Listo? Entonces, quiere decir que no espera en la segunda persona, que espera en la segunda persona y no espera en él. No está confiando en él. Ese es el sentido al inicio de este verso. ¿Y qué nos dice el texto? Que David puso toda su acción, toda la acción de él, dependiendo de la acción esperada, la cual Dios le ordene. Toda la acción de David, él la va a poner es en Dios. Todo lo que el Dios ordene,
Eso es lo que David va a realizar. Entonces David no quiere ser avergonzado, y en otras traducciones significa confundido. Dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. El motivo de no llegar a tal grado es porque el verso 3, la parte B nos dice, voy a leerlo todo el verso 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. La parte que les digo: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Sin haber un motivo o causa absolutamente, dice la palabra, dice aquí en el verso 3, ciertamente, es como una contraposición, ¿sí? Si ciertamente ninguno de los que esperan en Dios no serán confundidos, pero ciertamente serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿sí? Entonces, sin haber un motivo, sin haber una causa, absolutamente los que no se apresuran para refugiarse en Dios serán avergonzados. Eso es lo que nos quiere decir el verso 3. Lo que normalmente nosotros hemos aprendido y visto en la práctica, lo que hacemos, con lo que hemos visto o estudiado, es que siempre debe haber una ¿qué? Para haber una causa, después de la causa que hay, un efecto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice acá? Nos dice algo que no es conforme a lo que hemos visto, la causa-efecto. Y si nos fijamos en el verso 3, la parte final, dice que los que se rebelan sin causa. Si yo me rebelo es porque hay una causa, ¿no? ¿Sí? Para decir, usted se rebeló por alguna causa, debe producir un efecto, pero vemos que ya se da a aquellos por hecho que serán avergonzados. O sea, van a ser avergonzados sin causa. ¿Cómo así? ¿No? Es algo como contradictorio, ¿no? David, al interiorizar esta definición de su naturaleza, le lleva apresuradamente a refugiarse en Dios, que avergüenza a los que sin causa y sin haber un motivo son confundidos. O sea, ellos están perdidos en sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que yo por hecho, David entiende que ya de por dada sentado que él se está rebelando, porque esa es la causa que él hace. Esa es la causa de su efecto natural de David, es rebelarse. Y eso le lleva a ser avergonzado. David, al interiorizar esta definición de su naturaleza, entonces le lleva apresuradamente a refugiarse en su Señor, en Dios. Por eso observamos cómo inicia el verso 1. Ya vemos claramente por qué el afán de David a levantar su alma, a quien no lo avergüenza. ¿Y qué hace? Espera entonces en él, porque ya se revela de hecho. Y si sin ninguna causa ya se revela, va a ser avergonzado. Entonces por eso se dirige a su Señor, a Dios. David necesita refugiarse en su Rey, en Dios. El inicio del verso 3 entonces afirma rotundamente que ninguno de cuantos esperan en Dios será confundido. Por eso él se aferra a eso. El rey David quiere huir de poner su espera en él, en sí mismo. Él rehúsa en este momento, de lo que observamos, a poner su espera en él. Él quiere confiar y esperar en Dios. Por eso inicia así el verso 1 o inicia así este salmo. Porque reconoció su voluntad, que sin una causa ya está perdiendo frente a Dios, y él reconoce que le llevó a actuar en confiar y así poner toda su acción, toda su espera en quien confía y espera en él que le encamina. Aquí nos lleva al segundo punto, el sometimiento de David en quien espera. Entonces ya observamos por qué la apresurada espera de David. ¿Por qué esa apresurada espera? Entonces ya observamos la vergüenza sin causa, los que se rebelan sin una causa. Ahora vamos a ver el sometimiento de David en quien espera. Versos de 4 al 5, leámoslos unánimemente a la voz de 3. 1, 2, 3. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La respuesta apresurada de David a ese efecto natural de su naturaleza, de su alma, que se revela sin causa, nos lleva a observar que la dirección que toma David al reconocer su enfermedad y al apresurarse al refugio en Dios le lleva ¿a qué?
al sometimiento de quien espera. Le dice o implora, oh Jehová, en aquel quien espera que le muestre sus caminos. Que en quien confía David le enseñe sus sendas. Observamos ahí. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ahora, en quien confía le pide a Dios que le enseñe ¿qué? Sus sendas. Que en quien espera y levanta su alma le encamine en qué? En su verdad, y nuevamente enfatiza que le enseñe su verdad. La causa de ese ruego profundo es de completa necesidad de quien solo la puede ofrecer. Reconoce que solo en quien confía y en quien espera es que la parte, ya al finalizar el verso 5, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esto expresa un apropiamiento profundo, absoluto de David frente a quien es Dios. O sea, lo que hemos visto es que David ha sido coherente, ¿sí? David se somete a Dios en su esperar y en su confianza, y es coherente con lo que dice. Si yo espero en alguien y no espero en mí, entonces si yo espero en Dios, quiero que tú me enseñes, quiero que tú me muestres, quiero que tú me encamines, ¿sí? O sea, no hay un 50-50, 50 de encaminarme yo y 50 de que me encamine Dios. Y eso es lo que se observa, que pena mucho en el ámbito de nosotros ahora en el cristianismo. Un 50 a Dios y un 50 a mí, a mi favor. Como lo decía el hermano, o somos legalistas o somos antinomianos, o le quitamos a favor nuestro lo que Dios demanda. Pero observamos que David es absolutamente reiterativo en que en él no confía, sino que quiere apropiarse de su Señor. Por eso le dice, Dios de mi salvación. Y observamos que le añade tiempo. Esa sí es la parte final del verso 5. En ti he esperado todo el día, a toda hora, en todo momento. Esto nos enseña que David ni un segundo, ni una centésima de segundo quiere confiar en él mismo. El tiempo de David está sujeto a Dios. Y es evidente cómo David se observa, a sí mismo, ¿no? ¿Y qué ve? ¿Qué ve en él? ¿Qué hemos visto que David ve en él? Si yo confío en alguien es porque yo, ¿qué? Soy incapaz, ¿cierto? Para hallar el camino correcto. ¿En quién? Lo hemos venido hablando, que en él mismo hay una incapacidad total para ser guiado correctamente. Porque si no es así, la otra opción va a ser avergonzado. Entonces David dice, no, debo ir a mi Señor. Entonces se somete en total dependencia a quien nunca lo dejará avergonzado. Aquí es importante observar una cosa. Y los verbos presentes en estos dos versos son estos: muéstrame, enséñame, encamíname y nuevamente enséñame. Tienen el mismo valor gramatical frente a su descripción. Estos verbos son imperativos, o sea, son órdenes, ¿sí? Son órdenes. Los imperativos son verbos que demandan una orden. Pero aquí observamos que la orden es de parte de David a Dios, ¿sí? Pero no malentendamos lo que David está tratando de hacer en esos mandatos a Dios, ¿no? Porque recordemos que el sentido de lo que hemos estado leyendo es que implora que le ayude. O sea, es más como un sentido de que está agonizando, de que Señor, ayúdame, ¿sí? No es que le está ordenando a Dios, es que está implorando que le ayude, ¿sí? Ya que es una orden, cuando uno da una orden, el sentido de la orden es hacerse ya. Eso es lo que David está mostrando acá. Señor, ayúdame ya. Yo no quiero confiar en mí. Muéstrame, enséñame, encamíname, ¿sí? Ese es el sentido. No una orden de que haz esto porque yo te lo ordeno, no. El sentido es el contrario. Al David ver su desdicha, como comienza en el verso 4, oh Jehová, implora esa ayuda. Esta es su insistente oración de David. ¿Por qué? El verso 5 de la parte final es la que nos dice, en quien espera. La razón es que tú eres el Dios de mi salvación. Tercer punto, de los versos 6 al 7. Ya vimos entonces por qué esa apresurada espera de David. ¿Por qué el sometimiento de David a quien espera? Ahora, David al someterse, David al conocer más a Dios, nos clarifica más en el verso 6 al 7. ¿Cuál es el gran descubrimiento de la espera de David?
Y a lo mismo, a una misma voz, leámoslo a la voz de 3. 1, 2, 3. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. La apresurada espera de David le llevó a someterse en quien espera, y en esa espera ha descubierto algo grandísimo que le llevó a expresar una adoración. David exalta un atributo eterno de Dios, un carácter propio de él, que si en Dios no existiera ese atributo, no conoceríamos nuestra iniquidad, no conoceríamos nuestra inutilidad delante de Dios, nuestra vergonzosa condición. ¿Qué observamos? Observamos piedad y misericordia. Pero Dios es un Dios eterno, ¿cierto? Entonces hay que añadirle su infinita piedad y su infinita misericordia. ¿Qué es su infinita piedad? Compasión que extiende el que es ofendido hacia el ofensor. Eso es lo que Dios hace. Él es ofendido, Dios, el eterno, el infinito, pero Él da una compasión, Él extiende esa compasión a quien le está ofendiendo. Ahora, misericordia, ¿qué es ese atributo hermoso de Dios? Es la bondad al miserable. David sabe que es un miserable, de lo que hemos visto, entonces por eso exalta a Dios de tal manera, porque Él extiende esa misericordia, esa bondad a ese miserable, al que no tiene absolutamente nada. Entonces estas dos cualidades propias de Dios están en plural. Eso es importante recalcarlo. Dice así: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. No le dice, acuérdate, oh Jehová, de tu piedad. Acuérdate, oh Jehová. Está exaltando, recordemos, el oh Jehová es una exclamación de profunda exaltación de lo que está él hablando a su Señor. Dice, de tus piedades, y acuérdate, oh Jehová, de tu misericordia. No, lo está pluralizando, misericordias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Imagínense cómo David no se va a expresar de tal manera, con tanta entrega. Aparte que son infinitas, son muchas infinitamente. Eso personalmente a mí no me cabe en mi entendimiento. Aparte de que Dios es piadoso y misericordioso, aquí está exaltando pluralmente ese atributo de Dios. Si infinitamente Él es piadoso y misericordioso, ¿cómo más no será muchas más veces infinitamente tus piedades y tus misericordias? ¿Sí? A eso me quiero referir. David apela, se dirige a quien solo tiene esa potestad, a razón de lo anterior, que no se acuerde. Es como Dios, por esos atributos infinitos de piedad y misericordia, sin olvidar su pluralidad, borrar de su lista la falta de aquel transgresor, de David como transgresor, o de ofensor directamente a Dios. Entonces, por eso David exalta de tal manera a Dios. ¿Cómo no hacerlo? Entonces, espero que ustedes también estén viendo eso así como David lo está haciendo. Y eso nos lleva al cuarto punto. David entiende que en él mismo no puede confiar. Ahora sí podemos darle respuesta, vamos dándole respuesta al título de hoy. David, un rey que absolutamente reconoce en quien no confía. Ese en quien no confía es ¿quién? Es él. De tal manera, si no confía en él, no espera en él. Leamos, esta porción es un poco más larga, de los versos 8 al 14 a la voz de 3. 1, 2, 3. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová?
Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, primero contempla dos atributos comunicables de Dios David, que son esencial del Creador. Es decir, en su esencia divina, ¿qué es? Es bueno. Y en su esencia no hay variable de desviación, o sea, Dios es recto, ¿sí? Y gracias a su benevolencia y gracias a su justicia, Él enseña el camino a los pecadores. Observamos ahí, en el verso 8, parte B. Ese fin de esos atributos maravillosos, su favor que no lo merecemos, nos enseña que el camino a esos pecadores que no lo merecen, Dios mismo enseña el camino. Hermanos, si esto no hiciera parte de su esencia, confundidos y avergonzaríamos estaríamos, ¿sí? Por eso es importante recalcar lo que el verso 3 dice. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en Dios serán confundidos, pero sí ciertamente, absolutamente, sin ninguna duda serán avergonzados los que se rebelan sin causa a Dios. Entonces, bueno es porque extiende su favor al que no lo merece, o sea, el pecador. Y es recto porque encamina a ese desfavorecido, ¿sí? No lo deja sin una guía. Entonces, por eso observamos por qué aún más David, vemos más claro por qué él se somete a Dios y confía y se apresura en refugiarse en él. Si Dios no fuera bueno, no encaminaría a los humildes por el juicio, y si no fuese recto, no enseñaría su rectitud a los mansos, como dice el verso 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Quisiera que nos detuviéramos en los humildes y en mansos. Antes de este verso, ya que se habla de pecadores, ahora mi pregunta: ¿acaso se encuentra un hombre o mujer, un carácter humilde y manso frente a su necesidad de Dios? Es evidente que no. A esos pecadores que Dios enseña a través de su verdad recae la responsabilidad de forjar su carácter a humildad y mansedumbre. Ya que si Dios les ha iluminado en la enseñanza, recae el deber de formarse en la humildad y de formarse en la mansedumbre, para que sea encaminado en el juicio. Verso 8, la parte A. Y le enseñe la carrera al manso, verso 9, parte B. Claramente David da más claridad a lo que apunta su estado, su naturaleza, a lo que él sabe que es él, a lo que sabe lo que su alma es. Porque él no está, recordamos el verso 1, él no está levantando, no lo dice de una manera física, ¿sí? Yo levanto a ti mi cabeza, Señor. No, él se da cuenta de que hay algo más profundo que una parte física. Es la parte espiritual la que se revela sin causa a Dios. Por eso él en el verso 1 dice que levantaré mi alma. O sea, hay algo más profundo de lo que él sabe, en dónde está su mancha, en dónde recae su error hacia Dios, ¿sí? Entonces, ciertamente David da más claridad a lo que apunta en su estado, de por qué tan consciente de su incapacidad y confía es en Dios. En el verso 5, observamos que David implora que Dios le encamine en su verdad y le enseñe, ¿cierto? Y el verso 8, que se evidencia tal acto de por qué Dios al desdichado enseña el camino. El verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame. El verso 8, bueno y recto Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces observamos como esa relación, esa coherencia de cómo David encamina esta oración a Dios y que nos lo deja a nosotros claro. Entonces se evidencia tal acto de por qué Dios al desdichado enseña el camino, ¿cierto? Los versos 10 al 14, nuevamente David enaltece a Dios frente a su misericordia y verdad, que va dirigida únicamente, destinada solo para aquellos que se apropian del pacto y lo hacen suyo, o sea, lo viven. Y es importante recalcar que el que espera en Dios no es una espera pasiva, ¿sí? Si yo espero en Dios,
como muchos dicen, o para dar como una palmadita de alivio, que dicen, sí, claro, espere. O esa persona dice, sí, yo estoy esperando en Dios. Y se quedan esperando en Dios. Entonces, lo que nos encamina este capítulo 25 no es una espera pasiva, ¿sí? No es una espera pasiva y ya darlo por sentado ahí. Yo espero en Dios y ya, y sí me quedo quieto en mi espera. O sea, no es una espera en la espera. No es así. Si he confiado en Dios, que es lo que David muestra y observamos, ¿qué hace David respecto a él apresurarse a refugiarse en Dios? Lo vemos, ya lo vimos en el verso 5 y en el verso 6. Si he confiado en Dios, que es lo que David muestra, ha confiado en su Señor, por tanto espera lo que Dios le indique. ¿Y qué hace? Actúa. O sea, es una espera activa, donde observamos los verbos con imperativos insistentes. ¿Se acuerda que los observamos? Muéstrame, encamíname, enséñame nuevamente. ¿Sí? No es una espera pasiva, es una espera activa. Eso es importante tenerlo en cuenta como creyentes. No podemos esperar en una espera, o como muchos hablan de fe, que es una fe muerta, que sí tenga fe, pero bueno, yo tengo fe en quién, ¿sí? Entonces a eso debemos apuntar como creyentes. Si vamos a hablar de Cristo, tenga fe. ¿Fe qué? Añádale en Cristo. ¿Pero por qué tengo que tener fe en Cristo? Entonces explíquele por qué hay que tener fe en Cristo, ¿sí? Y esto es lo que David tiene claro frente a su condición. Miremos la palabra guardan. La palabra guardan, que la observamos en el verso 10, parte B, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Primero es un verbo que recae sobre el humilde y el manso. Tengamos en cuenta lo anterior. Nuevamente hablamos de un deber, o sea, que es un buen síntoma, hermanos, cristianos, creyentes, aquellos que guardan su pacto. El síntoma es que en él cae la responsabilidad. ¿Y qué hace esa persona? Si en su deber guarda, que es que la palabra de guardar tiene la connotación de proteger, de mantener y de obedecer. O sea, prácticamente lo que el guardar es una acción completamente del que espera en Dios, ¿sí? El que espera en Dios protege, mantiene y obedece ¿qué? El pacto, sus testimonios. El buen síntoma en el cual David se evalúa, y usted y yo los podemos evaluar, el poder decir si somos humildes y mansos frente a nuestro oficio o carácter cristiano, es que mantenemos, es que guardamos y es que obedecemos el pacto de Dios. El pacto en el cual Dios pasó por alto su ira al pecador. Respondamos a la pregunta de ¿a cuál es el quién nuevamente que se refiere David al título de hoy? Ese quién es que David se refiere en el título de la meditación de hoy, en que absolutamente David no confía en él. Y esa pregunta, el verso 11 nos lo dirá más claramente. Y antes, es primordial destacar lo que David ha puesto o ha venido hablando frente a esta oración, en algunos versos en adoración a Dios anteriores. Entonces, David se dirige a Dios en el verso 5 como que tú eres el Dios de mi salvación. En el verso 6 que dice, su piedad y misericordia son ¿qué? Perpetuas. Verso 8, Dios es bueno y recto. O sea, David ha venido resaltando unos atributos importantes de Dios. Por último, el verso 10 que dice, las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Entonces David está resaltando unas características particulares solo de nuestro bendito Dios. Destaca en un sentido asombrante 6 atributos, y ahora miremos cómo David se destaca a él o cómo se califica a él frente a Dios. El verso 11, leámoslo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Es grande. David se define a sí mismo como un grande pecador. Mi pecado es grande. Esta es la respuesta de por qué David no confía, no se apresura por refugiarse en él mismo.
y por ende no espera en su confianza. Porque sin haber una causa, como lo dice el verso 3, sin vergüenza a los que se rebelan sin piedad contra él, van a ser avergonzados, ¿cierto? Ya vemos con más claridad por qué inicia este salmo con tanta entrega David. Mi Dios, y no solo su Dios, también la pertenencia de que es el Dios de su salvación. A esto apunta Jonathan Edwards al hacer una breve meditación de este solo verso 11. Y él dice que David se sentía profundamente desdichado, ¿sí? Profundamente desdichado de su condición, y le lleva ello a buscar desesperadamente el refugio de las misericordias perpetuas e infinitas de Dios. ¿Sí? Sí vemos la claridad de la oración y de David, por qué desesperadamente se apresura a refugiarse en Dios y no hay una sola... un solo pensar en refugiarse en Él. No, Él da todo en confiar y en esperar en Dios. Ahora, hermanos, acá presentes, ¿cómo te defines delante de Dios? De lo que hemos visto. ¿Cómo David lo expresa? ¿Te sientes un pecador pequeño? Porque si es así, no confías en el Señor Jesucristo. Y en este momento no esperas en Él. Es así de sencillo. Si yo no tengo en cuenta mi pecado, si yo no tengo claro que soy un gran pecador, pues entonces, y si no estoy haciendo nada tampoco porque alguien me ayude frente a esta condición, entonces, hermanos, hay algo mal en tu profesar como creyente. ¿Sí? Si no te sientes un gran pecador y no corres apresuradamente a refugiarte en quien solamente te puede solventar tal misericordias perpetuas e infinitas, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hay algo malo en nosotros. Y es que no estamos confiando en nuestro Señor como Señor y Salvador. Así de sencillo es, hermanos. Mi pecado es grande. David da valor a su alma de dos maneras negativas. Primero, ya de base sabe que es pecador, ya sabe que su condición es una condición bastante deplorable, ¿sí? Reconoce su mancha. Y segundo, lo califica no como algo sutil. O sea, él no se reconoce así como algo superficial, ¿sí? Yo soy malo, no soy tan malo como pienso. No, él da una calificación de una proporción enorme, grande, ¿sí? Es una palabra que hay que tener en cuenta porque califica a quien lo está diciendo, al sujeto quien lo dice, que es David. Dice, mi pecado es grande. Y volviendo al ejemplo del hermano Juliano, al él conocer, al sentir tan fuerte su dolor que le produce su hernia, le afana que le intervengan y le den una pronta solución. Así nos sentimos, hermanos, frente a su condición que usted conoce que usted es pecador. Porque nos afanamos por tener una buena salud física. Buscamos una ayuda apresurada, nos estresamos, nos frustramos, pero cuando conocemos que somos pecadores, ya, somos pecadores y ¿qué pasa? Pero observamos que David ve que su alma está mal delante de Dios porque es un grande pecador. Él es consciente, somos conscientes nosotros de nuestra enfermedad que se supera en tamaño, que es importante y es de una intensidad enorme que no entendemos, y si es que la hemos entendido, y nos apresuramos a que Dios nos muestre, nos enseñe y de una manera activa en nuestra espera nos encamine lejos de esa condición tan grande. Si así fuese, la iglesia estaría llena, pero de una manera correcta, no por las bandas o las cosas novedosas que se ofrecen hoy en las iglesias. Si cada persona creyente conociera su condición, estaríamos acá todos, que necesitamos un Salvador, queremos entregarnos en un compromiso porque estamos en espera, ¿no?
¿sí? Si el creyente sabe que su condición es que tiene un pecado grande, se esforzaría por venir los domingos, los jueves también a la iglesia, al compartir con los hermanos, porque es un compromiso en la espera de Dios. Ese es a lo que nos quiere decir este salmo. Y si así fuese la iglesia, estaríamos encaminándonos de la manera correcta. Esta es la desconfianza tan grande de David, al igual que su pecado. Pero observamos que David en este verso no se está lamentando, la composición de este verso, de este versículo 11, no está compuesto como una exhortación, o no observamos unas líneas en las cuales se observen tristeza, no. Sino al contrario, David ya ha confiado de antemano, y el verso 20 nos lo va a clarificar, que ahorita vamos para allá, en la parte final del versículo 20. David tiene un profundo gozo porque al calificarse como un inmenso pecador, aún delante de Dios no es tan inmenso su gran pecado, ¿sí? ¿Sí? No hay gran pecado que Dios no pueda perdonar, ¿sí? O sea, David sabe eso. Y leámoslo nuevamente, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, está exaltando, tú también perdonarás mi pecado, al igual como lo encamina frente al verso 11. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Jehová, él enseñará a los pecadores el camino, ¿sí? Entonces por eso él también aquí dice: perdonarás al igual mi pecado. ¿Por qué? Que es grande. Entonces, no es tan inmenso, tan grande un pecado delante de un Dios 1000 veces más grande, ¿sí? Que es su condición. Porque volvamos al verso 25:6, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y no es por algo bueno que vio en David Dios, o Dios vio un poquito de bueno en él, no. Los méritos propios de la persona, los méritos y la gracia de Dios son totalmente opuestos, ¿sí? Dios no extiende su gracia por algo bonito que vio en la persona en el presente, o ya sea en el futuro, que va a ser mejor, ¿sí? Porque uno tiende a cambiar a mejor, ¿cierto? Pero no es por eso, es totalmente contradictorio los méritos humanos a la gracia de Dios, porque Dios no salva por méritos, Dios da gracia, la extiende al quien no lo merece, ¿sí? Por eso no es tan grande el pecado de David frente a un Dios 1000 veces más grande, eterno, infinito, porque son infinitas, son grandes sus piedades y misericordias frente a su condición. Es como exclama David al inicio del verso 11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Por amor de su nombre, David sin duda no espera en sí mismo, sino en el Dios de su salvación. Y de los versos 12 al 14, David realiza una pregunta retórica encaminada a lo que anterior ha dicho, reiterando esa exaltación a Dios, honrando su grandeza, ¿no? Quien teme a Jehová, quien le sirve con honra y respeto con una vida práctica, se evidencia esa humildad, la necesidad de buscarlo por quien es Él. Por todos esos atributos expuestos por David, a Él Dios encaminará y Él enseñará el camino a escoger, como lo observamos en el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará a quien teme a Jehová, respondiéndose la pregunta, el camino que ha de escoger. Y observamos una serie de recompensas frente a ello. Entonces, y habrá unos beneficios, unas recompensas para el que ansía recorrer los caminos de Dios, para el que trabaja por su humildad, para el que trabaja por la mansedumbre que Dios le enseña, le muestra, le encamine. Entonces, ¿qué es? El versículo 13 nos lo dice: gozará de bienestar, su descendencia heredará la tierra. ¿Qué es lo más valioso para el creyente? Que su hogar y su familia sirvan al Señor. Hay que trabajar por ello, ¿no? Otro beneficio, solo Dios, en quien observa ese deseo para conocerle íntimamente, por pertenecer a su cuerpo, a su iglesia, a ellos hará conocer ese pacto.
Entonces se observa exclusivismo por parte de Dios, así es. No para todos, sino para el que le teme a Dios. Y el que le teme es todo lo que hemos visto anteriormente, quien apresuradamente se refugia en Dios y espera activamente en Él. Y ya para terminar, vamos al último punto, la conclusión de la espera de David. Por favor, leamos a una sola voz todos del verso 15 al 22. A la voz de 3 dice: 1, 2, 3. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. David implora que su Señor le proteja. ¿Pero proteja de qué? Y acá, querido hermano, podemos concluir el título ya con más claridad. El rey David sabe absolutamente en quién no confiar y claramente ese quién es él. David pide a su Señor, que es piadoso, misericordioso, bueno, recto, quien enseña a grandes pecadores el camino de él, de Dios. Pide que no lo deje en su soledad y aflicción, en las angustias de su corazón. Dice el verso 17, parte B: sácame. Tiene la intención de que Dios le ayude a salir de su intención engañosa, que le llevará a ser avergonzado, ¿sí? La traducción de Jerusalén dice: hazme salir de mis tormentos. David no deja opción en él mismo frente a su estado. Ahora, ¿ve alguna opción en usted, hermanos? Hemos observado que David no tiene absolutamente opción en él, ¿sí? No hay algo en el que él pueda confiar. Él implora a Dios que le saque de sí mismo, porque si David deja, aunque sea ceder un poco el confiar en él, ¿qué va a pasar? Él va a estar angustiado y en su corazón se van a aumentar. Sus congojas también van a estar presentes. Va a estar presente su aflicción y sus pecados. Sus enemigos se le van a multiplicar. Y va a ser avergonzado. Entonces observamos que no hay ni una minucia de espera de David en sí mismo. Él no se apoya en sí mismo. Entonces, esa es la pregunta que hoy hago a ustedes. ¿Ve alguna opción en usted la cual pueda apoyarse y seguir sin el Creador? Mi esperanza en este día es que hoy salgamos concluyendo que nosotros mismos, con esa respuesta, que no confiemos en nosotros. Nuestra naturaleza es corrupta y sin causa, sin haber una causa, ya nos rebelamos ante el soberano y adicional seremos avergonzados, como el verso 3 nos lo anuncia. Y el verso 20 al 21, finalizando David confiado, sabe que no será avergonzado, porque Dios guarda su alma y le ha librado, ya que la integridad y la rectitud que Dios le ha enseñado le guardan. Solo esa instrucción de Dios le guarda, porque la base de la confianza de David ha sido que ha esperado en su Señor. Y por último, el verso 20, la espera de David en su Señor. Hoy lo vemos claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David termina con una última petición: redime a Israel, al pueblo de Israel de sus angustias. Una petición en su presente, ¿sí? Las causas específicas del pueblo de Israel las desconocemos bajo el texto de por qué David escribe el capítulo 25. Las desconocemos.
Pero para nosotros es claro, hermanos. Dios ha redimido. Dios ha comprado a un pueblo no merecedor. Y Dios mismo ha salvado a su pueblo de su misma ira. Un pueblo que por sí solo se estaba inundando en la vergüenza. Y Dios lo ha liberado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la exclamación que David hace tan profunda es la misma, que debemos entonar a Dios con gozo y alegría. Oh Jehová. Y usted y yo, hermanos, debemos dirigirnos a nuestro Señor como: oh Señor, gracias porque nos has librado de todas, absolutamente todas nuestras angustias, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. David, un rey que absolutamente no confiaba en sí mismo, hermanos. Ese es la meditación de nuestro primer culto vespertino. Y terminemos orando, dándole gracias al Señor por este mensaje.